Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones, el número 60 ya. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Yo soy Diana Gómez. Hola, Mike. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la empatía. La empatía. Que es un tema que yo creo que pudimos haber hablado mucho antes de él, porque está íntimamente relacionado con la inteligencia emocional, con la inteligencia interpersonal. Y creo que en algunos episodios hemos comentado un poquito acerca de la empatía. La hemos mencionado, pero sí ya merecía un episodio totalmente enfocado a la empatía porque es, como dices, muy importante, un tema muy relevante en la inteligencia emocional. Así es. Y creo que este tema de empatía es algo que hemos escuchado mucho todos, ¿no? Que podemos, bueno, estoy generalizando, pero yo creo que todos o la mayoría de las personas hemos escuchado acerca de la empatía y tenemos una idea de lo que es la empatía, pero también creo que no siempre esa idea necesariamente es correcta o es precisa. O a veces le llamamos empatía a algo que no necesariamente es empatía. Y es que pues es un tema como un poquito subjetivo y entonces, qué bueno que hoy nos lo vas a aclarar, Mike. Así es. Pues entonces vamos a estar conversando el día de hoy acerca de la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Qué no es la empatía? ¿Qué relación tiene con las emociones? ¿Qué relación tiene con nuestro bienestar? Y pues vamos a comenzar. Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a comenzar a hablar del tema de hoy, que es empatía. Así es que vamos a empezar primero por su definición. Por su definición, por hablar exacto de las definiciones, ¿no? Definición del diccionario de la Real Academia. Y dice, sentimiento de identificación con algo o alguien. Okay. Y capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Que creo que este es como un poquito ya más cercana a lo que solemos entender por empatía. Que tiene que ver precisamente eso, compartir sentimientos o entender lo que está pensando, ponerse en sus zapatos. O sea, seguramente hemos escuchado muchos definiciones de esto que van más o menos relacionadas. Pero me gusta lo que dices, Mike, porque creo que va mucho más de ponerte en los zapatos, ¿no? Generalmente es que ponte en los zapatos de la otra persona, ponte en los zapatos de la otra persona. Me he puesto en los zapatos de la otra persona y pues me quedan grandes o me quedan chicos, ¿no? No, ya, fuera de broma. O sea, no es solo ponerte en los zapatos, no solo ponerte en el lugar de la otra persona o en la situación de la otra persona, porque muy posiblemente pues yo no he vivido esa situación y no he estado en ese lugar y entonces pues a veces es complicado tratar de ponerme en el lugar de la otra persona si yo nunca he vivido lo mismo. Pero esa parte de, no, ponte en los sentimientos de la otra persona, creo que ahí es donde está la clave de todo este meollo de la empatía. Claro, porque yo creo que eso de ponte en los zapatos de alguien puede significar muchas cosas y cómo lo hago, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para ponerme en su situación? O sea, creo que tiene muchas implicaciones y eso puede hacer que incluso que nos desconectemos y que no podamos tener empatía con una persona cuando queremos forzarnos a sentir algo que no necesariamente es, o que no conocemos. O simplemente con mi historia, con mi contexto. Si yo me pongo en tus zapatos, yo actuaría diferente. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, si yo me pongo en tus zapatos, pues independientemente que me ponga en tus zapatos, en tu situación, yo haría las cosas diferentes. Exacto. Entonces, y a veces creemos que eso es, pues es que sí tengo empatía porque sí me estoy imaginando tu situación. Y sin embargo, pues podríamos estar completamente desconectados de esa persona, no sentir empatía por el hecho de intentar pensar qué haría yo en esa situación. O sea, creo que es el punto, que nos convertimos en referencia y decimos, es que yo haría algo diferente. Si yo estuviera en tu situación. Y entonces, por eso creo que el tema de empatía no siempre se entiende o no siempre a lo mejor se tiene una idea de lo que quizá realmente es la empatía. Y por eso estamos platicando de esto, ¿no? Entonces, hay otra definición, una que me gustó, que dice que también es descrita como un sentimiento de participación afectiva cuando es consciente de que otros pueden ver y pensar de manera diferente. Y este es de Richard Lemos.
lo que me gusta de esta definición es eso, es ver y pensar de manera diferente. Bueno, no, más bien, ser consciente de que otros pueden ver y pensar de manera diferente, que es ya cuando estamos reconociendo que el otro es alguien diferente a mí. Uh-huh. Y hay una forma en cómo describe Humberto Maturana, creo que su definición me parece que es del amor, dice que es reconocer al otro como legítimo otro. Esa me parece una definición maravillosa que como que muy simple, pero que engloba muchas cosas, porque para mí también esa sería la definición de empatía. O sea, o estaría muy relacionado con, tal vez no la definición de empatía, pero sí muy relacionado con lo que es la empatía. ¿Me la repites, reconocer por favor? Al otro como Ajá. legítimo otro. Okay. Reconocer que es diferente a mí, que no se trata de mí, que se trata del otro, ¿no? Cuando hay alguna situación que se le presenta, cuando alguien te cuenta algo que le preocupa, algo que le duele, o incluso algo que le emociona, pues que tiene sentimientos diferentes. Y reconocer que se trata de su experiencia y de su sentimiento y poderlo acompañar a pesar de que no se trata de mí y sin embargo conectar con una parte de mí. Entonces, creo que es truculento hablar de la empatía por esto. No creo que sea, o sea, yo creo que damos por sentado que si nos dan una definición de empatía, ya sabemos o entendemos lo que es la empatía, pero yo creo que la empatía no se entiende intelectualizando, sino se entiende viviéndola. Sintiéndola. Podemos hablar mucho en este episodio, podemos hablar una hora de empatía, tanto. Pero creo que eso no va a ser la diferencia entre sentir la empatía o no, sino realmente ponernos a reflexionar y ponerla en práctica. Y bueno, vamos a intentar compartir ahí un punto de vista que les permita transmitirles algo de lo que la empatía significa, ¿no? Hay otras definiciones que podemos citar, pero no me quiero meter demasiado en las definiciones, sino como empezar a hablar un poquito de su estructura, de qué la compone, etcétera. Entonces yo quiero aquí también partir del hecho de que de algo que yo he mencionado en diferentes episodios, que es somos seres sociables, somos seres que necesitamos estar en sociedad o en manada, ¿no? En un grupo, para poder subsistir como especie, ¿no? Uh-huh. O sea, hay especies que son solitarias, nosotros no lo somos. Especies como las serpientes que son solitarias, ¿no? Okay. O como insectos o como muchas otras especies que pues no están en grupos. Nosotros, por el contrario, estamos en grupos. Y vamos a pensar, por ejemplo, en otras especies como los perros, o sea, bueno, los lobos o los perros, ¿no? O los leones o especies que necesitan estar en grupo para ser más fuertes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es un componente importante de los grupos sociales? Pues las relaciones, definitivamente las relaciones. Cultivar relaciones, generar cercanía. Y esto lo hemos mencionado de alguna o de otra forma en diferentes episodios cuando hablamos como de emociones concretas. Entonces, hablando sobre la empatía pudiera ser una parte de esas normas no escritas de convivencia que nos ayudan a mantener la unión, la cohesión, que nos ayudan a mantener precisamente el grupo para pues poder enfrentar las amenazas, poder tener más oportunidades, poder tener alimento, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en nuestra sociedad, pues ya es muy diferente a como era con nuestros antepasados cuando estaban directamente en contacto con la naturaleza. Hemos creado entornos artificiales en los que pues tal vez hay muchas amenazas que ya no enfrentamos y tenemos muchos estímulos y muchas distracciones que tal vez nos alejan a lo mejor de ese origen del ser humano más apegado a la naturaleza. Y creo que parte de eso, sin meterme en demasiado detalle porque creo que este es un tema que da para mucho, pero parte de eso nos ha llevado a generar esta desconexión con las personas y a perder empatía, como a ser más egoístas. O sea, yo diría que el egoísmo podría ser como algo que se opone a la empatía, ¿no? Oye, me estoy acordando ahorita, la verdad es que no recuerdo en el capítulo ya en qué episodio, ya sabes que yo no me los aprendo de memoria, pero ¿te acuerdas que una vez conversamos de que incluso Daniel Goleman en su libro hablaba justamente de la parte de convivencia que es distinta incluso entre niñas que entre niños? Me acuerdo de un ejemplo donde veíamos que si un grupo de niños estaba jugando, no sé, a la pelota, fútbol, y que uno de los miembros se tropezaba, pues esperaban que rápido se quitara, ¿no? Claro. De la cancha para que el juego siguiera, ¿no? Hasta a lo mejor un poquito relacionándolo con esta falta de empatía, ¿no? Hay una persona herida,
pues que se quite rápido, ¿no? Porque está estorbando el juego. Y por el contrario, si las niñas, si alguna se lastimaba, si alguna lloraba y así, se veía como más esta empatía de asegurarse que la compañerita estuviera bien, de que si estaba raspada, pues llevarla a la enfermería o ponerle agüita o no sé, como más sintiendo este dolor, ¿no? Por la conexión que se tenían con las emociones. Entonces, Claro, ahí sí, vemos sí, en la sí. convivencia social de niños cómo se puede poner un ejemplo de empatía o no empatía. Digo, sin generalizar, pero me acuerdo que daba ese ejemplo Daniel Goleman. Y esto también me recuerda que así cuando se caía un amigo, así cuando éramos chicos y se caía algún amigo, pues nos reíamos también, ¿no? Ja, 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 y les decían, ay, ¿estás bien? Y se preocupaban más, ¿no? Ajá. Y sí, o sea, esto es, pues como dices, sin generalizar, pero claro, hay ciertos rasgos que están más presentes o que tienden a estar más presentes, por ejemplo, en hombres y mujeres que se viven diferente, porque pues tal vez también nuestros roles en la sociedad así se han ido desarrollando y hemos asumido papeles o roles específicos que requieren competencias y habilidades diferentes. Entonces, una de esas es, por ejemplo, la empatía, ¿no? Entonces, esto que hablamos de empatía, que es que sirve, que ayuda a esta unión, ¿no? Esta cohesión del social. Pues vamos a ver por qué es fundamental. Vamos a platicarlo un poquito Ya más para adelante. que la próxima vez que se caiga alguien, Mike, no te rías. Ya no me rías, sino ya diga. Oye, "Ay, como está bien". ese post o esos memes de que vamos a ver cuando eres viejo o cuando eres joven. Si te caes y se ríen, es que todavía eres joven. Si te caes y se preocupan, es que ya eres Ya eres viejo. Claro. Entonces, bueno, hay una clasificación de la empatía, tipos de empatía, que habla de la empatía afectiva y la empatía cognitiva. ¿Ok? Entonces, dicen que la empatía afectiva, que es como esa empatía emocional, es esa capacidad de responder a un sentimiento adecuado o el contagio emotivo, la afectación por el estado emocional del otro. Si yo veo que alguien está triste y como que me llega también la tristeza, esa sería un tipo de empatía afectiva, bajo esa definición, bajo esa clasificación. Y se divide en dos: preocupación empática, que es esa compasión por otros como reacción a su sufrir, y otra que es una aflicción propia, que son esas sensaciones de incomodidad que te produce el ver ese sufrimiento ajeno. Y hay quienes cuestionan esta aflicción propia, y que tal vez eso no necesariamente sea empatía. Porque mira, yo veo una persona que está sufriendo y como a mí eso me produce algún problema, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me volteo. O quiero hacer que ella deje de sufrir. O sea, Pues, si la veo llorando, a lo mejor la quiero consolar, pero para que deje de llorar, para que me deje de incomodar a mí. Para que me deje incomodar. Pero lo que se hace muchas veces con eso es más fácil que hacer que alguien deje de llorar o de que ayudarlo, es alejarse. Okay. Es evitar, es no voltear a ver eso. Entonces, como evitar, ¿por qué? Porque me afecta lo que veo. Entonces, por eso hay quien cuestiona que si esto es realmente empatía. Porque vamos a ver un poquito más adelante otro concepto de empatía que a mí me gusta mucho. Pero bueno, la otra es la empatía cognitiva, que eso es más a nivel, vamos a decirlo así, mental, más a nivel intelectual, que tiene que ver con el razonamiento y con el entender, pero a nivel intelectual, el punto de vista del otro. Es como entender que su punto de vista o su estado mental es diferente, okay, pero no tiene tanto que ver con las emociones, sino tiene que ver más con el pensamiento. ¿Alguna vez fui a terapia? Bueno, muchas veces. Pero había un ejemplo muy interesante, sobre todo porque decía, bueno, yo como la persona que era la psicóloga, decía, yo como psicóloga, hay veces que hay muchas situaciones por las que no he pasado. Por ejemplo, si llega alguna chica que sufrió, no sé, de algún abuso sexual o algo, yo no me puedo poner en su situación porque nunca he vivido una situación de esa magnitud, ¿no? Entonces, dice, ¿qué hago yo para conectarme o para ser empática? Pues trato de recordar una situación en la que haya sufrido algún abuso, a lo mejor no sexual, pero donde me haya sentido como ella se sintió,
¿no? A lo mejor esto relacionándolo justamente con la empatía afectiva de me pongo en una situación donde me haya sentido pues humillada, donde me haya sentido, no sé, ultrajada, aunque no sé exactamente la misma situación. Entonces, poniéndome en esta situación, empiezo a sentir esta compasión por la otra persona, aunque no sé exactamente la misma situación, ¿no? Sí, por eso es difícil esto de la empatía, porque a veces pensamos que tenemos que haber vivido algo similar o lo mismo para entonces poderla sentir. Y yo creo que sí se puede sentir, como dices, bueno, lo que compartes de esta persona que te decía, una situación que le hizo sentir como ella podría estarse sintiendo, sin que haya vivido realmente lo que vivió la persona, ¿no? Y eso tiene que ver con la empatía afectiva, como entender o acompañar a la persona en esa parte emocional, Claro. ¿no? O por ejemplo, como yo, o sea, cuando alguien me dice que falleció algún ser querido, que falleció sobre todo a lo mejor su madre, su padre o algo así, yo no logro dimensionar el dolor. O sea, me imagino a lo mejor esta empatía cognitiva porque sé que es una situación de dolor, sé que es una situación fuerte y entonces cognitivamente pues soy empático porque pues claro que debe ser una situación muy, muy fuerte de duelo, de tristeza, de pérdida, pero no alcanzo a lo mejor a tener esta empatía afectiva porque nunca he sentido ese tipo de dolor. Nunca, por más que quiera ponerme en sus sentimientos y sentir o traer a mi mente, a mi presente, un sentimiento de ese nivel de dolor, pues no lo tengo porque no está en mi base de datos. Entonces tengo esta empatía cognitiva, pero no a lo mejor esta empatía afectiva. ¿Es correcto? ¿Sí lo entendí bien, Mike? Claro, que correcto. Muy bien, Diana. Eh, Aquí me gustaría que empezáramos a hablar de algunos ejemplos, Diana. O sea, tú, por ejemplo, ¿cuándo has sentido empatía con alguien? ¿Recuerdas alguna situación en la que sentiste empatía con alguien? No, ¿verdad? Porque tú eres una persona que no es empática con No la soy gente. empática con nadie. Mike, me agarras así en frío. Te estoy dando mis ejemplos de empatía afectiva y empatía cognitiva. Pues yo ahorita esos dos ejemplos, ¿no? O sea, cuando alguien me habla, sí, que han perdido a sus familiares, a sus madres, a sus esposos, pues, A ver, por ejemplo, con tu hija. ok. ¿Recuerdas situaciones en las que has tenido empatía con ella? ¿Verdadera empatía? Yo. A ver, Bueno, creo que me situaciones... acuerdo más de malos ejemplos que de Bueno, buenos ejemplos. O de cuándo no has sentido empatía. Ese sí me acuerdo bien, A ver, rápido. Una vez que no, y ella me lo reclamó y después dije, tienes toda la razón. Cuando ya no vivía en la casa, se fue a vivir con un roomie y después tuvo problemas con el roomie y se terminó saliendo del departamento del roomie y se regresó a la casa, ¿no? Fue un tiempo. Entonces, pues yo la veía igual, acostada todo el tiempo, que se levantaba tarde, que no salía de su cuarto. Y entonces yo estaba muy molesta, o sea, otra vez de, regresaste aquí a lo mismo y no te levantas y ve qué hora es, bla, 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 muy enojada. Y después de varios días me dijo, es que nunca me preguntaste cómo me sentía. Nunca me preguntaste si estaba triste. Yo estaba triste porque me había peleado con mi roomie, porque me empecé a vivir fuera de la casa y a los 2 meses me tuve que volver a salir, porque se rompió esta relación con esta persona que era un amigo. Me dijo, nunca me preguntaste cómo me sentía, solamente me estabas gritando de que estaba en la casa y de que no hacía nada. Y yo así de, tienes razón, jamás le pregunté cómo se sentía al respecto. Entonces, puedo ser un ejemplo de malos ejemplos. Un ejemplo ¿No? de... Claro, sabemos que eres muy útil para ese tipo de cuestiones de lo que no se debe hacer. No, no es cierto, Diana. Yo creo que pasamos muchos por esa situación en que no sentimos empatía, ¿no? O sea, yo también hay momentos en los que he tenido empatía con las personas y hay momentos en los que no. En los que, por ejemplo, en vez de veo una persona triste y la quiero animar o veo una persona... O sea, es como no reconocer lo que está, o como minimizar, o como si no tuviera importancia lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Y entonces yo quererle dar una solución y incluso tú alguna vez me dijiste, creo que... Siempre querías darme solución. No siempre. Sí. Pero una vez me dijiste... Siempre. me dijiste que eso, que no querías una solución, que
o que los hombres dábamos soluciones, pero que a veces lo que querían era expresarse. Solamente escúchame. No Y sé. así le hago a mi marido. Me dijo, a ver, me dice, ¿quieres que te escuche o quieres que te solucione? Y ya le digo, no, hoy solo escúchame. O no, hoy sí ayúdame a solucionar. Claro, ¿No? sí, 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 porque bueno, eso se nos da mucho a los hombres de querer solucionar y todo. Y a veces pues, carecemos de esa capacidad de, de, de entender que la persona está sintiendo algo y acompañar a esa persona sin quererle decir o sin quererle dar recetas o sin querer decir... Porque, ¿qué pasa? Mira, si yo te veo preocupada y me cuentas algo, entonces, ya no quiero que estés preocupada, entonces te voy a dar una solución que yo creo que es, que a lo mejor ni siquiera va a ser una solución, Como el pero del yo me clavo en la imagino... frente. Como el de clavo en la frente, ese está bueno. Y entonces no escuché realmente cómo te sentías. No escuché más allá de... A lo mejor yo lo que escuché es un problema y entonces digo, pues, quiero solucionar, pero no escuché a una persona que está expresando algo, ¿no? Entonces, bueno, otro mal ejemplo que nos puedas dar, Diana, por favor. No, por ejemplo, ¿cuándo han sentido empatía por ti? ¿Cuándo tú has sentido que alguien tuvo empatía por ti? ¿Cuándo he sentido cuando alguien ha tenido empatía por mí? Pues la verdad, con mis amigas lo he sentido, que les platico cómo me siento. Cuando iba a mi diplomado de danza, de facilitación en grupos, la verdad es que comprender el dolor de la otra persona y ponernos en el lugar, creo que eso generó un lazo muy, muy fuerte en nosotros, porque en cada uno de los ejemplos, en cada una de las situaciones que la otra persona nos platicaba, lográbamos entender qué era lo que estaba sintiendo, comprender que como desde el corazón qué es lo que estaba sintiendo y honrar como los sentimientos que esta otra persona tenía. Creo que han sido las veces, digo, más claras, porque a eso íbamos, a expresarnos, a contar nuestras historias, pero la empatía igual que sentía hacia mí, el ver representado incluso en otras personas que estaban actuando mi situación, con mis sentimientos, con mis palabras, era sentir de parte de las otras personas como honrar mis sentimientos. O sea, que ha sido las veces de mayor empatía. Y te digo, con mis amigas cuando platico, cuando me comprenden cómo me siento, también con mi esposo cuando le digo, por favor, solamente escúchame, me siento así, me siento así, me siento así, me suelto a llorar. La verdad es bien padre con él. Y no por echarle flores, pero cuando quiero llorar, que tengo ganas de llorar, que solo quiero sacar lo que siento, que no quiero que me solucione nada porque no hay solución, simplemente poder llorar y que me abrace y yo estar llorando y así de eso que hasta se me va el aire y simplemente como sentir esa, pues no sé, esa comprensión, ese estar ahí presente, se siente bien, bien bonito, muy, muy, muy calientito en el corazón. ¿Y alguna situación en donde no hayan sentido empatía por ti y cómo te sentiste? Cuando no han sentido empatía por mí, cuando estoy hablando de un problema, cuando estoy hablando de una situación, de una emoción, y inmediatamente me quieren solucionar o me contestan diciendo, pues es que yo sentí tal cosa. O es que O tú no sea, hiciste, ¿no? ajá, y es que tú no hiciste. O, sí, pero tú me hiciste sentir así. O, bueno, tú te sentiste así porque quisiste. Pero tú, acuérdate lo que tú me hiciste a mí. Es como, ay, Pues es que sí, acuérdate, Diana. ajá, o sea, no poder expresar mis sentimientos es como desgastantes. ¿Para qué te digo cómo me siento si no me vas a escuchar? Si vas a Sí. estar buscando qué responderme o cómo defenderte o cómo atacarme de regreso. Sí, me siento frustrada cuando esas situaciones. Y también ha pasado con mi esposo, que es que ahí es complicado, o sea, necesito su empatía y le estoy contando algo, pero a lo mejor como él también está involucrado en la misma situación, pues jugar esta parte de te comprendo desde tus emociones, pero yo también tengo mi versión de los hechos y yo Ajá. también tengo que defenderme, es complicado. Entonces, ha sido las veces de que cuando alguien me quiere de contestar para defenderse o para atacarme y no está escuchando lo que verdaderamente trato de decir, es cuando no he sentido empatía hacia mí. ¿Sabes cómo me siento yo? Cuando quiero contarle algo a alguien y siento que no me escuchan con empatía o que no
por lo mismo me dicen, pero es que tú debiste haber hecho, pero ¿por qué te sientes así? Pero es normal, pero, o sea, cualquier cosa, ¿no? Ujú. O así de, pero, pues, ¿por qué te preocupas? O sea, ¿Eso qué? ajá. ¿No? Así de, O pues, sea, ¿eso qué? Malo que te hubiera pasado tal, ¿no? Sí, exacto. O sea, esa forma de escuchar que no es empática. De minimizar tus sentimientos. Sí. Y lo que yo siento ante esa situación, yo me siento solo, así. O sea, ese es como el nombre que yo le pongo a eso. O sea, un sentimiento de soledad. Me siento solo. Esa persona no está conmigo. Okay. No me está acompañando. Está en su mundo, Solo no en el con tus mío. sentimientos. Sí, así es, ¿no? ¿No Pero hay una canción así? ¿Solo con mi soledad? Canciones de señora, ¿de Sí. las que te gustan? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, Diana, estábamos hablando entonces de situaciones en las que hemos sentido empatía o han sentido empatía con nosotros y cuando no la han sentido y cómo nos hemos sentido, ¿no? ¿Sentido cuando hemos sentido? Cuando hemos sentido, cuando no han sentido empatía con nosotros. Y una forma muy común en la que la empatía se puede, o la falta de empatía más bien se puede mostrar es cuando las personas están tristes, por ejemplo. O sea, eso es muy común. Que es generalmente cuando la persona necesita ser escuchada o busque esa compañía o busque esa comprensión. Cuando una persona está triste y empieza a contar o empieza a compartir cómo se siente, lo más común, y hemos hablado de esto en el episodio de la tristeza, que es el episodio número... Creo que 9. En el episodio número 9, que algo que es común que hacen las personas o que hacemos es decir, no estés triste. No te preocupes. Oye, por ejemplo, tú que das tus sesiones de coaching y que acostumbrabas a querer solucionar la vida. Claro Mi vida. que no, porque en el coaching no solucionamos. No, pero a mí no me dabas coaching. Exactamente. Pero, por ejemplo, ahora con las personas con las que das coaching, o sea, supongo que justo esta habilidad de la empatía, pues es de las que más tienes que desarrollar. Digo, el escucha activa, etcétera, etcétera, pero la empatía, ¿no? Poder sentir lo que te están contando, sentir esta tristeza y solo escuchar. Claro. Te aguantas tus ganas de querer solucionar. ¿Cuáles ganas? Eso no es cierto. Sí, o sea, lo que yo hago es indagar. Por ejemplo, alguien está exponiendo algo, pues, y es que depende de cada situación y de cada conversación es única, pero... pues, por ejemplo, es preguntar, mucho es preguntar, ¿y cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes con eso? O platican algo y algo que les inquieta y entonces indagar precisamente sobre cómo se sienten con respecto a eso. Entonces, mucho es acompañar a la persona o sea, exponer el sentir, exponer lo que está sintiendo. Que eso es lo que pasa, lo que te decía de la tristeza es, no estés triste, hacemos lo contrario. Decimos, no sientas. Esa es como la solución que le queremos a veces dar a las personas cuando están tristes, cuando sienten dolor. Prácticamente les estamos diciendo, no sientas. Y cuando está en una sesión pues de coaching o no nada más de coaching, ¿no? De tutoría o de diferentes modalidades o incluso dando talleres, eso, cuando alguien empieza a compartir algo, pues lo último que hago es decirle que no sienta o buscar una forma en que no sienta, sino al contrario es, bueno, ¿y qué sientes, no? O sea, averiguar qué hay detrás de eso, por qué es importante para la persona y pues... O como a los niños chiquitos, ¿no? Así de ya, no pasó nada. ¿No pasó nada? ¿Qué? No pasó nada. Espérate. Para él, para su edad, para su contexto, sí sucedió algo que por lo tanto generó esas lágrimas o ese enojo. No minimizar de como es niño chiquito, ya, no pasó nada, sí, no pasó nada. No le hagas caso porque si no va a llorar, pero si no le haces caso, pues ya se calma, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy común. Entonces, pues ahí no hay empatía cuando queremos minimizar o controlar o apagar la emoción de las personas. Y aquí quiero citar a Teresa Wiseman, que ella tiene define ahí 4 atributos de la empatía. Y la primera dice que es la habilidad de tomar la perspectiva de una persona, ¿sí? Tomar esa perspectiva que podríamos relacionarlo tal vez con esa empatía cognitiva.
Y también no juzgar, porque eso es lo que muchas veces hacemos. Nos están contando algo y entonces ya estamos haciendo interpretaciones, estamos haciendo nuestros juicios y entonces queremos decir qué está bien, qué está mal, qué hacer o qué no hacer. Entonces no juzgar es otra. La otra es reconocer las emociones de esas otras personas, de esa persona que te está contando algo, pues reconocer que está sintiendo una emoción, reconocer esa emoción. Y eso, pues, solo lo podemos hacer si nosotros también tenemos contacto con nuestras propias emociones. Si somos personas que solemos contactar con nuestras emociones. Y comunicar nuestro entendimiento a esa persona. O sea, que la persona sepa que entendemos que está sintiendo algo, ¿sí? Que no se sienta, o sea, comunicarlo, porque podremos quedarnos callados y no decir nada y silencio absoluto. Y ahí podríamos no estar demostrando empatía. Entonces son estos 4 atributos: la habilidad de tomar la perspectiva de una persona, no juzgar, que a veces es lo que más trabajo cuesta, reconocer las emociones de otras personas y comunicar ese entendimiento a la persona. Entonces, no podemos tener empatía si no reconocemos nuestras propias emociones, Diana. O sea, en otras palabras, alguien que reprime una emoción no puede sentir empatía en relación con esa emoción. O sea, a lo mejor no reprimo todas mis emociones y puedo entender algunas emociones que tú tienes. Pero si yo, la tristeza es algo a lo que le tengo miedo, a lo que... ¿La bloqueo? Sí, la bloqueo y yo no, la tristeza no sirve para nada y yo no puedes estar triste y no mereces tus lágrimas y ese tipo de cosas. Entonces, cuando alguien, o sea, si eso lo siento para mí mismo, cuando alguien me quiera contar que está triste, no voy a poder conectar o no voy a poder identificar o voy a querer minimizar o voy a querer, no te sientas triste. No pasa nada. Querer bloquear la emoción de la otra persona también. Así es. Y eso es cuando... Pero incluso para que yo no me sienta incómodo porque yo no sé cómo manejar la tristeza. También, claro. O sea, finalmente pues tiene que ver con la persona que no está siendo empática, ¿no? Entonces, pues no podemos... O sea, si reprimimos esas emociones, no podemos tener empatía, al menos en relación a esa emoción. Ahora, hay otras cosas que hacemos en vez de ser empáticos. Somos simpáticos, no. Hay una charla o parte de una conferencia de Brené Brown que habla acerca del poder de la vulnerabilidad. Me parece que es como la charla completa de lo que habla. Y habla una parte que no estoy 100% seguro si es en la misma charla o no, pero hay una plática que tiene de empatía contra simpatía. Habla de la diferencia entre la empatía y la simpatía. Y nos habla de que la empatía es sentir con el otro. Incluso hay un video animado ahí con animalitos del bosque, en donde ilustra esto. Y dice, empatía es sentir con el otro, es decirle no estás solo, ¿no? Por ejemplo, también dice que la empatía es una elección y es una elección de conectarse o conectarme con algo dentro de mí que me identifica con esa emoción y al hacer eso me hace vulnerable. Entonces, una característica que ella menciona acerca de esa de la empatía, de ese sentimiento de empatía, es que al ser empático yo me estoy haciendo vulnerable. Claro, porque me estoy abriendo a sentir la misma emoción que la otra persona está sintiendo. Así es. A ponerme o a traer a mi presente una situación en la que yo sentí una emoción similar a la que la otra persona está sintiendo. Entonces me abro, me vuelvo vulnerable. Y lo que hacemos pues muchas veces es lo contrario, ¿no? Que es lo que tiene que ver con lo que dice la simpatía. Pero bueno, mientras que la empatía, en la empatía hacemos esto, acompañamos al otro, nos permitimos ser vulnerables para conectar con algo dentro de nosotros, ¿no? Que se relaciona con lo que está sintiendo la persona, es acompañarlo, no estás solo, ¿no? Es sentir con el otro. Lo que dice es que la empatía crea conexión. ¿Ok? Crea conexión. Entonces, cuando alguien siente empatía con nosotros, se genera una conexión con esa persona. Por eso cuando alguien nos escucha sin juzgarnos, sin querernos resolver y realmente se abre para escucharnos, a veces nos da un abrazo o no, o nos da la mano o nos mira directamente a los ojos con interés. O sea, hay siempre algo que muestra cuando una persona realmente está sintiendo empatía contigo. ¿Y qué sientes cuando tienes empatía? Pues te sientes cuidado, te sientes, yo hasta diría agradecido de que la otra persona está ahí, acompañado, ¿no? Y te conectas con esa persona. Tú dijiste hace rato en tus... el diplomado. Diplomado, ¿no? Que compartían cosas, había empatía y pues eso genera conexión. Y yo también lo viví cuando cursé el diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales hace ya algunos años. Y luego en la certificación de coaching, pues nos abríamos y compartíamos cosas dolorosas, cosas importantes para nosotros
y hay mucha empatía en ese grupo y se generó una conexión muy, muy padre y que seguimos en contacto y varios de ellos son mis amigos y amigos que quiero mucho, ¿no? Una de ellos mi socia. Sí, es que la apertura de tus sentimientos te conecta con otras personas, te conecta con seres humanos. Sí, exacto, nos conecta a nivel de seres humanos y podríamos decir que es como cuando escuchas con el corazón, ¿no? Pero en cambio la simpatía, que es lo que buscamos hacer, es querer arreglar a la persona, quererla alegrar, ¿no? Incluso, no estés triste, o querer algo positivo, querer ver algo positivo de la situación. Me estás contando algo que te está doliendo y entonces te digo, sí, bueno, pero al menos, ¿no? Al menos, como en la plática esta de Brené Brown, dice, estoy teniendo problemas en mi matrimonio, algo así, dice, bueno, al menos tienes un matrimonio, ¿no? O perdió un bebé, dice, bueno, al menos ya viste que te puedes embarazar. Entonces, es desconectarte de la persona. O sea, cuando haces eso no te estás conectando con la persona, no la estás acompañando y es como si no te importara realmente lo que te dice la persona, sino cómo tú te estás sintiendo y querer escapar esa sensación, ¿no? Es querer dar una respuesta y en la empatía no se buscan respuestas, se busca conexión. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos muchas veces? Dar respuesta a quien nos está diciendo, cuando la otra persona lo que quiere es sentirse entendida, sentirse acompañada, no sentirse sola, conectarse, ¿no? Y aquí en esto de la simpatía o el hecho de no tener empatía con las personas también tiene que ver con no estar aceptando lo que decía esta definición de Humberto Maturana del amor, de aceptar al otro como legítimo otro. No estamos aceptando al otro como legítimo otro, estamos viendo qué nos hace sentido de lo que nos dice y de lo que no, qué nos hace y qué no nos hace sentido de lo que nos dice, y en referencia a nuestras propias ideas, a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias experiencias, nuestras expectativas, nuestros deseos, queremos darle una respuesta a esa persona. O sea, una respuesta para nosotros se la queremos dar a esa persona. Y ahí es donde nos desconectamos, ¿no? Y asumimos cosas, que eso es otra cosa. Cuando estamos en la empatía, no escuchamos, asumimos que estamos entendiendo o asumimos lo que la persona debe saber. Y Lisa Feldman, que es una científica que estudia las emociones desde el punto de vista de qué pasa en el cerebro y todo esto, dice que las emociones que creemos detectar en otras personas en realidad vienen en parte, ¿no?, de lo que está en nuestro propio cerebro, en nuestra propia mente. Entonces, si tú me vienes a contar algo y yo te doy una respuesta, pues tal vez no estoy entendiendo tu mundo, no me conecté contigo, y lo que yo te pueda decir no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. De mi contexto. Lo que yo haría. Lo que yo haría. Entonces, pues eso ya no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con el que está diciendo, y pues eso no es empatía, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede haber empatía sin escucha, Diana. O sea, a veces queremos entender, pero estamos asumiendo. La empatía no es asumir. La empatía no es asumir cómo te sientes. La empatía es conectarme con lo que estás sintiendo. Entender que estás sintiendo. Es más, tal vez yo nunca he sentido lo que has sentido, pero lo que sí puedo darme cuenta es de que quizá estás sufriendo. Sí. Y eso lo puedo entender. ¿Sí? Sí, lo que te decía, a lo mejor nunca he vivido exactamente la misma situación que tú estás viviendo, nunca he percibido el dolor exactamente que tú estás sintiendo, pero sé que estás sufriendo. Pero sé que estás sufriendo. Sé que te está doliendo. ¿No? Y he sentido dolor alguna vez en mi vida, no exactamente ese dolor, pero he sentido alguna vez dolor en mi vida y vaya la redundancia, sé que duele. Yo en algún momento, porque yo he pasado por situaciones incómodas en donde alguien me comenta algo y no sé ni qué decirle, pero tal vez cuando empecé a entender un poco más esto de la empatía, o tal vez porque se dio de manera espontánea, o porque era una persona que realmente me importaba, no lo sé, pero en algún momento, pues, o bueno, más de algún momento, cuando alguien me ha dicho cómo se siente y yo no sé qué decirle, pues incluso le he dicho, no sé qué decirte, ¿no? Solo lo único que te puedo decir es que aquí estoy. O sea, aquí estoy para ti. Es totalmente válido. Aquí estoy no para sé ti. qué decir. Porque Así a veces no hay nada que decir. Uh-huh. Solamente el estar plenamente presente para la otra persona. Así es. Y pues las personas que logran tener una conexión con sus emociones son las que pueden tener esa empatía con mayor facilidad y mayor naturalidad, ¿no?
Las que no, pues tratan de usar el raciocinio, la lógica y dar emociones. Por eso esta parte también, Diana, lo que decías de las niñas y los niños, pues las mujeres tienden a ser más empáticas porque tienden a tener una conexión más con sus emociones. Tan solo por el hecho de que, pues, a nivel, ya no digamos las diferencias fisiológicas, sino las expectativas que se tienen de los dos géneros. Social, los roles. Ajá, los roles. Entonces, no se ve tan mal que una mujer llore o que una mujer sea que emocional. esté en contacto con sus sentimientos. Pero sí es un hombre, ¿no? O sea, es fuertemente juzgado. Entonces, desde ahí el hecho de que las personas... Pero hay que cambiar eso, Mike. Claro, hay que Somos cambiarlo. seres humanos, ni modo que no todos sintieran. Todos sentimos. No, entonces, por eso muchas veces con las amigas mujeres es con las que podemos sentir ese cierta empatía. Sobre todo, por ejemplo, como tú dices, con tus amigas. Como que es algo hasta normal. Y contigo amigas, también, Mike. Y bueno, ya. Contigo. Y con mi esposo también. Y yo también con mis amigas mujeres es con quien a veces pues me siento más escuchado y más acompañado. Puedes mostrar más esa vulnerabilidad. Con amigos sí, con algunos, pero hay unos amigos o sea, que la neta no me siento muy escuchado con ciertas cuestiones. Hace como año y medio o un poquito menos, estaba en un viaje con unos amigos y estábamos pues tomando unos vinitos y comiendo unos quesitos y todo muy padre, muy rico. Y les hice una pregunta. ¿Cuándo? A ver, yo, o sea, somos amigos y todo eso y nunca hablamos de estas cosas. Me gustaría saber, que si lo quieren compartir, ¿cuándo ustedes ¿cuándo ha sido alguna tristeza que hayan tenido o algo que les haya dolido, ¿no? Y uno no quiso contestar, o sea, ya no me acuerdo las palabras que me dijo, pero me dijo, no, o sea, como que no le quiso entrar y como que era una tontería hablar de eso, uno de ellos. El otro, me dijo, no, sí, cuando falleció mi mamá. Okay. O sea, me di cuenta que a lo mejor la pregunta era demasiado abierta y podía tocar fibras sensibles, pero bueno, esta otra persona sí se abrió y entonces compartimos algunas cosas. Yo también compartí algunas cosas de cuando yo me había sentido triste. Yo lo que quería era conocerlos más allá del plano de la fiesta, ¿no? Con uno lo logré, con otro no, pero pues porque también hay muchos estigmas, ¿no? sobre las emociones. Entonces, entre hombres es complicado hablar de emociones. O sea, eso lo he vivido muchas veces con mis amigos. Yo mismo, en muchas ocasiones, no tuve la apertura con personas que querían hablar de sus emociones. Pues ahora ya ha cambiado, ¿no? Ya veo las cosas de manera diferente. Fíjate que últimamente he estado en contacto con unas personas y es una pareja, mujer, hombre, y a él no le gusta que ella llore. No le gusta. Entonces, inmediatamente que ella empieza con un poquito como de nudo la garganta, como de ojito así como tembloroso, él procura reprimirla. Porque lloras, eso no tiene importancia, llora por algo que valga la pena. Esa lo he escuchado muchas veces. Entonces, él se enoja cuando ella quiere llorar y entonces ella ha aprendido, no sé hasta qué grado, a reprimir el llanto, por lo menos en frente de su marido. Uh-huh. Entonces, digo, qué fuerte, qué complicado que yo como mujer no pueda expresar una emoción de tristeza en frente de mi pareja porque a él le incomoda verme llorar. Entonces, esta parte de no poder expresar todas mis emociones, mi rango de emociones y sobre todo la tristeza de no puedo llorar porque hay cosas más importantes por las cuales llorar, pues no sé si pueda llegar a ser hasta un problema o por lo menos no sé, es complicado, o sea, y estar en tu casa, en tu lugar sagrado donde puedes ser más vulnerable y no poder mostrar esa vulnerabilidad porque esa persona se siente incómoda con tu llanto. Es complicado, eso no es la empatía. No, para nada, ¿no? Para nada. Todo lo contrario. Sí, o sea, y es que pasa eso, que no estamos acostumbrados como sociedad en general a entrarle mucho a las emociones. Sí, y ya lo hemos dicho más, las mujeres tal vez, pero aún así hay mucha represión sobre las emociones o muchos modelos mentales, muchos juicios acerca de las emociones que realmente no le entramos bien, no le entramos de lleno. Y entonces cuando alguien necesita expresar una emoción, pues causa incomodidad y no te quiero oír porque me causa incomodidad. Y luego digo, es que me duele verte sufrir.
No, o sea, a mí no se trata del otro ahí, Sí, no se se trata de que trata a ti te duela. de que a mí, de que yo no lo soporto, de que yo no me hago cargo de mis emociones, pero lo disfrazo de, pues es que me preocupo por ti, no te quiero ver llorar y como si supiera lo que es mejor para ti en torno a tus emociones cuando yo ni siquiera soy capaz de conectar con las mías, ¿no? Claro, y creo que Entonces, una de las grandes libertades que tenemos como seres humanos, que debemos, de las cuales debemos gozar, es la libertad de expresar nuestras emociones. claro, eso debería estar en la Constitución. He dicho, De se todos tenía los que decir y países. se dijo. Entonces, bueno, aquí para cerrar este bloque, Diana, me gustaría mencionar que la empatía, como decía Brené Brown, es una elección, ¿no? Pero yo le agregaría, es una elección no egoísta. Para mí la empatía es una entrega a la otra persona. Para mí la empatía es generosa. O sea, cuando se es empático, se es generoso porque se está entregando. Es como yo al sentir empatía por alguien, le estoy regalando una parte de mí. Es un regalo. ¿No? Es un regalo, exacto. Entonces, para mí es una manifestación de amor. Para mí la empatía es una manifestación de amor, aunque no conozcas a la persona, no un amor romántico, no un amor de amigos, no un amor de pareja, o no un amor de padres e hijos, sino un amor como en un sentido mucho más amplio, un amor por la humanidad tal vez, o incluso, por ejemplo, por los animales, o sea, hasta para mí puede trascender esto al género humano. Para mí es una manifestación de amor, por eso me gusta esta definición de Humberto Maturana de aceptar al otro como legítimo otro, y dentro de ese aceptar al otro como legítimo otro son sus emociones, son las situaciones por las que está pasando, lo que está sintiendo, sus dolores, etcétera. Entonces, Diana, vamos a una breve pausa y regresamos. Bueno, Mike, pues ya regresamos para este tercer y último bloque del tema de hoy, que fue empatía. Y estaba relacionándolo muchísimo con el tema del capítulo número 26, que fue la escucha y las emociones. Creo que son como pasos. O sea, así de cómo, si no soy empático, ¿cómo genero empatía? Pues no va a ser por arte de magia. No hay un switch de la empatía. Ajá, así de tim, botón, ya, soy empático. Oh, pobre, no. O sea, pero Oye, como este meme de los ¿cómo logra hacer esto, no? Y dicen, y está como tomando un jugo y dice juguito de algo, de empatía, ¿no? ¿no? Jugo de empatía. Pero aquí creo que, y corrígeme o dame tu opinión, creo que el primer paso sería escuchar. O sea, Definitivamente. realmente escuchar, justo quitando esta intención de escuchar para responder o de escuchar para resolver o de escuchar para darte la solución mágica a tus problemas o de escucharte pero para decirte ya, no estés triste. O sea, realmente escuchar más allá de las palabras, escuchar las emociones que la otra persona está sintiendo. No escuchar para ver si tiene la razón o no tiene la razón. Pues finalmente hemos dicho que cada quien tiene su razón, ¿no? Cada quien tiene su verdad. Sino, ok, esta es su versión, esta es su realidad y lo único que yo quiero es escuchar para comprender desde dónde la está viendo. Pero si yo escucho para interrumpir, escucho para resolver, escucho para bla, 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 nunca o difícilmente voy a llegar a la empatía. Claro, como cuando te platico cosas y me dices que soy dramático. Sí, pues es que... Es que lo soy. Ya de eso es que lo eres, entonces eso ya no debería generarte drama. O sea, ya, supéralo. No me estás escuchando, ¿no? Diana. Entonces, el primer paso pues va a ser escuchar. Escucha activa, realmente escucha en silencio y sin estar ya en tu cabeza con el ¿y qué le voy a decir? Y de esto le voy a responder esto. No, escucha, silencio en tu mente y para ese silencio en tu mente puedes practicar el mindfulness para estar totalmente en el presente con la otra persona. Y una vez que ya puedas escuchar, creo que ya vas a empezar a poder situarte en los sentimientos de la otra persona, llegar a sentir incluso lo que la otra persona está sintiendo, llegar a esta empatía, porque todos tenemos las mismas emociones, todas las hemos sentido en diferentes contextos, en diferentes situaciones, nos han pasado diferentes cosas, pero yo he sentido tristeza, tú has sentido tristeza, los que nos escuchan han sentido tristeza, yo he sentido alegría, tu alegría, yo he sentido culpa, o sea, las emociones son universales a la raza humana, solo las situaciones y el contexto puede cambiar, pero sí tengo una manera yo de conectarme con la emoción que tiene la otra persona.
Entonces, ¿cómo puedo llegar a conectarme? Primero escuchando qué es lo que estás sintiendo, no, Sí. como decías hace rato, no asumiendo que lo que estás sintiendo es triste, ¿no? Exacto, Preguntando sí, sí, cómo sí. te sientes. Y sí va a haber personas que a lo mejor no saben cómo se sienten, que no tienen como ese vocabulario emocional y entonces a lo mejor darles pistas de ¿te sientes triste? No, triste no. ¿Te sientes frustrado? No. ¿Te sientes decepcionado? No, no es decepción, es como más así como tristeza. Ah, a lo mejor desilusionado. Sí, eso, Ujú. desilusionado. O sea, ir también ayudándoles a quien no tenga como este vocabulario emocional, dándoles como estos tips de a ver cómo te sientes. Ponle nombre a la emoción, porque una vez que ya le puedes poner nombre a la emoción, es mucho más fácil que tú te entiendas y que yo te entienda y que lleguemos a sentir lo mismo y a tener esta Claro. empatía. Claro, ya, yo ahí nada más diría, o sea, hay que tener cuidado de que acompañar y si la persona a lo mejor ayudarle a identificar esa emoción, si eso es lo que la persona está pidiendo y necesitando. Porque a veces, o sea, no se trata tampoco de convertir en un interrogatorio Sí, cuando me está diciendo, sino a lo mejor la persona dice, es que no sé, o sea, no lo quiero, no sé cómo expresarlo, y a lo mejor lo que está buscando es cómo expresarlo, y ahí es donde le podemos ayudar, pues acompañándole y haciéndole estas preguntas hasta que la persona identifique, y eso le puede ayudar mucho. Pero si la persona simplemente lo que quiere es ser escuchada, entonces pues es es callar, desahogarse. desahogar y escuchar y callar, y que sepa la persona que está ahí. Y no, porque se corre ese riesgo, o sea, a veces, y yo también cuando empezaba con las primeras sesiones de coaching después de haber terminado pues el programa, la certificación de coaching, sentía, porque bueno, el coach hace preguntas, entonces pues sentía que tenía la obligación de hacer preguntas y luego estaba más concentrado en ver qué preguntas voy a hacer Ujú. y Que en entonces escuchar. que en escuchar realmente, exacto, ¿no? Sí, como Eh, esa plática en la cabeza de a ver qué voy a decir, qué voy a preguntar después. No, Exactamente, primero ¿no? escucha. Entonces, pues a veces podemos caer en esa trampa de querer a lo mejor ver, bueno, ¿cómo le ayudo? Y realmente te corresponde ayudarle. Claro. O sea, más bien escucharlo, ¿no? Y que salga lo que tenga que salir. Y lo padre de la empatía, Mike, lo interesante es que el ser empáticos nos va a impactar en diferentes aspectos, ¿sí o no? En primera, Así como es. ya lo estamos diciendo, en nuestras relaciones, o sea, nos va a ayudar a desarrollar nuestra inteligencia interpersonal y mejorar las relaciones que tenemos con los demás. Así es. Sí, o sea, la empatía no nada más cambia o impacta en la persona con la que se está haciendo empática, sino con nosotros. Como dijiste, las relaciones, ¿no? La conexión, todo esto. Hay también una cosa, mira, imagínate que estamos en una discusión o en un tema ¿Me imagino o me traigo la que última a mi mente? te lo recuerdas, ¿no? Entonces, alguno de los dos está expresándole al otro lo que siente, ¿ok? Y el otro, por su parte, se puede sentir atacado. Ah, no, a ver, si me está diciendo esto es por esto, o si me está diciendo cómo se sintió, pues yo le voy a decir cómo me sentí, ¿no? Como el ejemplo que ponías hace rato. Entonces, si yo meto la empatía en esta dinámica, en esta conversación, o tú lo haces, ¿no? Imagínate que yo te estoy diciendo cómo me siento y tú te empiezas a sentir atacada o también me quieres decir cómo tú también te sentiste, pero entonces de repente te das cuenta de eso y metes freno y me empiezas a preguntar, me empiezas a decir, a ver, dime más, o por qué lo sentiste así, o a ver, te escucho, ¿no? Y entonces empiezas a ser empática conmigo. Uno, tú ya ahí lo despersonalizaste, es decir, ya no te lo estás tomando personal. Entonces, el que está teniendo empatía con alguien, sobre todo con alguien con el que, sobre todo, o sea, si la persona se puede estar sintiendo aludida o también tiene algo que expresar, inquietudes que expresar, cuando ponemos la empatía sobre la mesa, ya no lo sentimos personal, que es uno de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, no te tomes nada Ajá. personal, ¿no? Entonces, nos lo dejamos de tomar personal y nos deja de afectar en ese sentido y comprendemos a la persona y podemos llegar a acuerdos. Es eso en negociaciones con clientes o con equipos de trabajo, con compañeros, etcétera. Esto es muy útil el utilizar la empatía. Y entonces, porque si no es a veces ponernos a la defensiva. Entonces, me dejo de poner a la defensiva, muestro empatía y me puedo comunicar mucho mejor contigo, podemos lograr mejores Oye, acuerdos. pero en este ejemplo que das, a veces entra ahí el ego y el orgullo y podría ser que si yo muestro empatía sería como ya perdí.
Pero entonces, sí, claro. Que es más importante, ¿no? Pero entonces dices, a ver, si yo me voy a mostrar empático, pero voy a perder. O sea, recordemos, es una elección de ser vulnerable. Si tú piensas que vas a perder al hacer eso, entonces no hay empatía. O sea, no has conectado con la empatía, ¿no? Y a veces prefiero tener la razón y que perder la discusión, Sí, bla, bla, sí, bla. sí, Pero sí, bueno. claro. Entonces, bueno, eso ¿En es qué otros aspectos, Mike, nos impacta la empatía, aparte de nuestras relaciones y de nuestra inteligencia interpersonal? una que creo yo que es muy valiosa, que es sentir. O sea, sentir las emociones, permitirnos ser vulnerables, permitir sentir. O sea, conectar con nuestro mundo emocional, con el del otro y con el nuestro. O sea, tener empatía es estar abierto a sentir. Entonces, esa es una ventaja, sentir nuestras emociones porque, pues lo hemos dicho ya en muchas ocasiones y de muchas formas, el bienestar está en reconocer nuestras emociones, ¿no? En expresarlas, en tener contacto con las emociones porque son las que son la brújula, ¿no? Entonces, es como practicar esta conexión con nuestras emociones, dejar de reprimir nuestras emociones, ¿no? O sea, para mí el sentir es maravilloso. A veces, aunque no sea un sentimiento agradable como, por ejemplo, una tristeza profunda, pero ¿qué pasa cuando lloras una tristeza? Ay, Pues te liberas. te liberas, Yo me libero. o sea, estás mejor que como estabas antes, ¿no? Entonces, la empatía es también permitirnos sentir, conectar con nuestras propias emociones. No podemos ser empáticos si no conectamos con emociones también propias. Y pues bueno, eso, sentir emociones, ¿no? Conectar con emociones que hemos experimentado. Y también hay cambios en el cerebro. Y aquí yo encontré algo que menciona Paula Díaz en un artículo que está en un portal que se llama La Mente es Maravillosa. Y nos comenta acerca de un estudio que se llevó a cabo con 176 participantes en los que, bueno, hicieron algunas mediciones ahí científicas, ¿no? La cantidad de materia gris con la que contaban en ciertas zonas del cerebro. Y el trabajo, bueno, se publicó ahí en alguna revista de divulgación científica y lo que nos dicen los resultados es que las personas con empatía afectiva tienen una mayor densidad de materia gris en la región cerebral, en una región cerebral que se llama ínsula, que está situada en la parte central de nuestro cerebro. Fíjate que nunca había escuchado de esa parte de región cerebral. ¿Ínsula? La voy a buscar. Sí, sería interesante. Y por otro lado, dice que las personas con alta empatía cognitiva, o sea, recordemos que está la empatía afectiva y la cognitiva, que poseían más materia gris en una parte que se llama el giro cingulado con C, que dice que esta se encuentra en la área media del cerebro y nos permite llevar a cabo las funciones básicas cerebrales de nuestro sistema límbico. Entonces, la empatía también tiene que ver con la estructura de nuestro cerebro y es como toda habilidad. O sea, cuando tú que todavía no tienes algún conocimiento desarrollado o alguna habilidad desarrollada, pero la practicas, hay cambios en tu cerebro porque se generan conexiones, ¿no? Conexiones diferentes. Entonces también al sentir o no empatía y al sentir cierto tipo de empatía u otro tipo de empatía, es como, o sea, es visible en el cerebro, en nuestra materia gris. Entonces, o sea que la empatía también es como una habilidad a desarrollar. Es como la inteligencia emocional, se puede desarrollar, ¿no? Se puede practicar, se puede poner... Y pues... A lo mejor la empatía, yo lo veo así, es como la cereza del pastel de la inteligencia emocional. Okay. Porque primero tienes que desarrollar tu inteligencia emocional, reconocer tus emociones, estar en contacto con ellas, aprender a escuchar, bla, 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 para que todo eso al final te permite estar en relación con otros seres humanos y ¡puc! Empatía. Claro, o sea, yo lo vería como una consecuencia de desarrollar tu inteligencia emocional, ¿no? Entonces... Cereza del pastel. Muy bien, cereza en el pastel, si le quieres llamar así. Porque no voy a discutir contigo, Diana, porque entiendo que piensas diferente que yo. No sé. Bueno, entonces, Diana, ¿te parece si vamos concluyendo? Porque este es un tema del que podríamos hablar mucho más. Y como digo, es un tema complicado, pero no es tanto un tema para hablarse, sino como un tema para experimentarse, ¿no? Un concepto para experimentarse, la empatía. Entonces, Diana, ¿tú qué reflexiones te deja esta conversación? Me quedo con que la empatía, como ya lo platicamos, es una habilidad que yo puedo desarrollar
y que me va a permitir estar en mejor relación con todos los que me rodean, con todos los demás. Que sí, me puede dar miedo al principio porque va a implicar ser vulnerable, va a implicar traer a mis emociones al presente, no tener miedo de sentir mis emociones, pero me va a traer grandes beneficios de conectarme con otras personas, de generar mejores relaciones y de estrechar vínculos. Finalmente la empatía es lo que nos va a dar como esta sensación de pertenencia con el género humano, poder estar en contacto con las emociones de los demás para estar como apoyo, para estar presente y para recibir esta misma escucha cuando hable de mis emociones. Me gusta esta cereza del pastel. Muy bien. ¿Tú con qué te quedas, Mike? Pues yo quiero invitar a las personas a que reflexionen, y yo también lo voy a hacer, acerca de qué tan empáticos somos con las personas que decimos que nos importan. Si realmente estamos dispuestos a escuchar, y escuchar sin querer responder, sino escuchar cuando la persona tenga algo que decir, aunque no siempre lo que diga me pueda gustar, ¿no? Si tenemos esa disposición o nos genera incomodidad cuando nos quieren platicar algo y entonces o nos vamos con nuestros juicios o sacamos conclusiones o interrumpimos a las personas y pretendemos saber lo que sienten sin haberlas escuchado realmente y entonces quererles dar una solución. Entonces, como hacer esa reflexión de qué tan empáticos realmente somos con las personas que decimos querer. Y pues la invitación a desarrollar esa empatía, ¿no? La invitación a tomar esa decisión, como decía Brené Brown, que es una decisión. Entonces, ¿qué decido hacer? Si decido escuchar, si decido callarme la boca y callarme la mente de mis juicios y escuchar a la persona para entenderla y hasta para conocerla mejor. Porque yo creo que nunca terminamos de conocer a las personas, nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos. Y creo que el tener empatía, el tener esa escucha también es una oportunidad para seguir conociendo a las personas con las que nos relacionamos. Totalmente. Pero si no te escucho, si te quiero dar una solución, pues no entro a ese mundo tuyo interior que me estás compartiendo, que también me estás dando un regalo al compartirme tu mundo emocional, tu mundo interior. Entonces estamos honrando esto, estamos respetando eso, estamos siendo empáticos con las personas que queremos y no nada más limitarnos a las personas que queremos. A veces son desconocidos, a veces, ¿no?, personas que a lo mejor conocemos poco, pero que se pueden volver grandes conocidos. Y que tal vez nos da la vida la oportunidad de hacer la diferencia en alguien, en la vida de alguien, por haberlos escuchado con empatía. Y creo que eso es maravilloso, ¿no? Entonces, con esa reflexión me quedo y con ese reto y con esa invitación a reflexionar. Muy bien, Mike, pues acabamos el día de hoy. Muy bien, pues gracias. ¡Aplausos! Gracias por habernos escuchado. Pónganse en contacto con nosotros al correo de Diana. Diana.gomez@expresaremociones.com. Al mío, que es Miguel.sotomayor@expresaremociones.com. La página de Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. El canal de YouTube, Expresar Emociones. Expresaremociones.com, no sé si ya le dijiste. No lo había dicho. También en Spotify. En fin, hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.